capítulo, Génesis capítulo 3 y vamos a comenzar a leer desde el versículo 14. ¿Okay? Génesis capítulo 3, versículo 14. Vamos a estar observando un tema que se titula, ¿ok? Noten aquí, condenación y gracia. Condenación y gracia. ¿Por qué? Porque lo que quiero que observemos nosotros principalmente en este pasaje es que a pesar de que es un tema que habla acerca de la maldición de Dios por el pecado, tanto a la serpiente como a la mujer como al hombre, ¿sí? Aún así, es un capítulo que está lleno de gracia. Entonces están las dos unidas. En el momento en el cual Dios da la condenación, Dios provee también gracia. No las separa. Si las separara, lo que sucedería simplemente es que daría la condenación, iríamos nosotros al juicio y terminaría todo. Pero lo que hace Dios es que Dios provee una respuesta. Y en este caso, esta respuesta de salvación es Jesucristo. Entonces es lo que observamos nosotros en este pasaje. O sea que vamos a comenzar con Génesis capítulo 3, del versículo 14 y vamos a leer nosotros hasta el versículo 16, que sería la primera mitad. ¿Va? Voy a estar leyendo la Biblia de las Américas. Siempre que me escuchen decir eso es la NBLA. Por si acaso alguien no la tiene, o la quiere buscar en internet, pueden buscarla así. NB, B de burro, NB grande, LA, ¿sí? Es la nueva Biblia de las Américas, ¿ok? Nada más brevemente, es una versión que a mí me agrada mucho, no porque sea muy distinta, la verdad, o sea, es muy parecido a la Reina Valera. De hecho, eso me agrada de esta versión, porque ambas son versiones muy literales. Lo que tiene a su favor, yo creo, la Biblia de las Américas, es que es una versión latinoamericana y muy reciente. Entonces tiene un lenguaje un poquito más entendible. Por ejemplo, ahorita vamos a leer nosotros la profecía de Génesis 3:15, donde se dice que la serpiente herirá la cabeza de Cristo en este caso, y él le herirá no, perdón, al revés. Cristo le herirá la cabeza a la serpiente y ella, la serpiente, le herirá en el calcañar. ¿Se acuerdan ustedes de eso? En la Reina Valera. Ok, aquí tiene un lenguaje más sencillo. Aquí dice en el talón, que eso lo podemos entender nosotros, ¿no? Entonces, por eso observo esta Biblia, no porque tenga algo especial en comparación, ¿no? Vamos al versículo 14 y vamos a leer la escritura. Dice, y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Perdón, se me pasó lo reino, ¿verdad? En el talón, ¿sí? A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. ¿Ok? Entonces, aquí lo que estamos observando es que después de la caída, ¿se acuerdan ustedes de la semana pasada? La caída en el pecado, porque tomaron de un fruto que no tenían que. Después de la caída, después de que cada uno estuvo acusándose los unos a los otros. En este caso, si ustedes se acuerdan, Adán apuntó con el dedo hacia la mujer, diciendo, fue la mujer la que me dio de comer este fruto. ¿Sí? Y aparte de eso, hacia Dios también, porque dijo, fue la mujer que tú me diste la que me dio comer de este fruto. Luego la mujer también apuntó el dedo hacia la serpiente y dijo, fue la serpiente la que me tentó, ¿sí? Entonces estamos viendo nosotros que después de esto, Dios ahora reparte culpas. Y en este caso, amigos, tienen que notarse, nadie se escapa, ¿sí? Unos tienen más responsabilidad que otros, y eso se va a notar por la condenación que se recibe. Pero nadie se escapa porque en este caso todos eran culpables. Aquí es bien importante que notemos esto. Usualmente nosotros, en nuestra vida va a suceder exactamente igual. Cuando sucede algo malo, cuando alguna cosa está obrándose mal, por ejemplo, en una relación, en una familia,
en una escuela o en un trabajo, usualmente nosotros siempre vamos a tener algo de culpa. ¿Sí? Les digo usualmente porque va a suceder en casos en los cuales sí, alguien más va a realizar algo malo y tú no vas a ser más que afectado. Claro que sí, pero usualmente, y eso debe de notarse, porque nosotros tendemos mucho simplemente a pasar la culpa a alguien más, pero eso nunca tiene que suceder con nosotros, cristianos. Tenemos que darnos cuenta que el pasar la culpa es algo que surge de la carne, que surge del pecado, y se nota justo en el pasaje que observamos la semana pasada. Ahorita, en este momento en el cual vivimos nosotros, nuestra cultura es mucho acerca de victimizarse, y nosotros no tenemos que caer en eso. Victimizarse surgió desde este momento. Cuando ellos cayeron, estuvieron apuntando hacia la siguiente persona, pero eso no tiene que suceder con nosotros. Así como aparece el día de hoy, aparece básicamente que en la idea de victimizarse es que cada quien se comporta mal o tiene ciertos errores porque ha sido influenciado por alguien más, porque sus padres no le enseñaron, porque su escuela no le enseñó, porque los bullies de la escuela lo trataron de cierta forma. Ok, sí, obviamente obran mal en contra tuya, pero no tenemos nosotros que deshacernos de responsabilidad. Necesitamos afrontar que tenemos nosotros responsabilidad, ¿sí? Eso es bien, bien importante. Todos podríamos hacer esto, de victimizarnos, pero no es digno de ser hecho. Y nosotros, primeramente, cristianos, no tenemos que victimizarnos. Más bien, lo que sea que recibamos, por más mal que sea, aún así reaccionar de una forma correcta. Y ahí tenemos una gran cantidad de ejemplos, como lo es, por ejemplo, José. Si ustedes se acuerdan de la historia de José, José sufrió una gran cantidad de malestares, fue vendido, fue, se le dio un mal testimonio a José, se dijo falsedad acerca de él, más básicamente, ¿sí? Por la esposa de Potifar. Estuvo en la cárcel, se olvidaron de él cuando estaba en la cárcel por un buen rato, ¿sí? Y aún así, cuando él vio a sus hermanos otra vez, que fueron los iniciantes de todos estos males, él, en vez de atribuirles mal a ellos, los perdonó por completo. Y dijo, más bien, Dios estuvo en control en todo momento y se dio exactamente lo que tenía que pasar. Eso fue lo que comentó, es mi paráfrasis de Génesis 50, ¿sí? Cuando él dice, ustedes planearon mal para mí, pero Dios planeó bien, ¿sí? Génesis 50, 20, si no me falla, ¿sí? Entonces, quería dar primero esa pequeña nota y ahora sí vamos a los versículos que tenemos de frente, ¿ok? Ahora sí, noten, primeramente, antes de que comencemos con los versículos, que hay algo que faltó. Porque si ustedes checan los versículos anteriores, Génesis 3, noten cómo estaba dividido. Génesis 3, versículo, la respuesta que les dieron. Versículo 12. El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol. El hombre apunta, ¿sí? Luego, el Señor dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente que tú me diste yo comí. Respondió la mujer. Y luego el Señor dijo a la serpiente, ¿qué faltó ahí? Faltó que le dijera, ¿qué has hecho, serpiente? Nótese, a la serpiente nunca se le da la oportunidad de responder qué es lo que hizo, ¿sí? Se le da al hombre, se le da a la mujer, pero a la serpiente se le da inmediatamente la condenación por sus acciones. Eso es bastante interesante. ¿Por qué? Porque esto nos está diciendo básicamente que en el caso tanto del hombre como de la mujer, Dios estaba dando una oportunidad de gracia para que ellos respondieran bien, para que ellos se arrepintieran de su pecado. Pero en el caso de la serpiente no había ninguna oportunidad de arrepentimiento. Y ojo, no es porque Dios sea malo y no quería que, en este caso, la serpiente regresara, pero la serpiente ya estaba en otro lugar por completo diferente, porque estamos hablando de Satanás, que Satanás ya está envuelto completamente como un enemigo de Dios, que él mismo estaba queriendo de forma voluntaria que hubiera muerte en ese momento. Se nos dice en Juan capítulo 8 que Satanás es un asesino desde el principio. ¿Se acuerdan ustedes? En Juan capítulo 8,
versículo 44. Se los voy a leer yo, ¿va? Juan capítulo 8, versículo 44, en la segunda mitad, dice, Él fue asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. ¿Sí? Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de mentira. O sea, noten, el nivel de pecado que tiene en este caso Satanás es extremadamente grande y para él ya no hay solución. La forma en la que comienza el pasaje de Génesis 3:14 es inmediatamente con la condenación que se le va a dar a Satanás. Una maldición, ¿ok? Y quiero que leamos esa maldición. Y vean, esta maldición se divide en dos partes. Hay una maldición que se da hacia la serpiente como animal y hay otra maldición que se da hacia Satanás como aquel que causó el mal, ¿ok? La serpiente, que es el animal que utiliza Satanás para tentar a la mujer, y Satanás en sí mismo. Noten, dice el versículo 14, el Señor dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales. Está hablando de la serpiente. Noten, las serpientes en general, ¿sí? Más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Eso está dirigido hacia la serpiente como un animal, ¿sí? Y la siguiente parte del versículo 15 está dirigido a Satanás en específico, como aquel que causó el mal. Dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá la cabeza y tú le herirás en el talón. ¿Ok? Está dando dos maldiciones. La primera es hacia la serpiente como animal. Y esto es bien, bien importante, porque alguien podría decir, pero la serpiente en general, o sea, los animales, las serpientes, no tenían culpa, ¿no? Porque Satanás es quien tomó esa forma, o Satanás es quien utilizó una serpiente para tentar a Eva, ¿sí? Pero no fueron las serpientes en verdad las que tuvieron la culpa, ¿ok? Y tendría completas razones la persona, ¿sí? Las serpientes en general no fueron las que tentaron a Eva, o no son malas en realidad. Si ustedes recuerdan, de hecho, en este tiempo de la historia, absolutamente todos los animales eran buenos, ¿sí? Entonces, cuando Satanás ocupa a la serpiente, no está agarrando un animal que ya está corrompido, sino que ella está siendo corrompida por Satanás, ¿sí? Pero ahí es la parte importante. La razón por la cual la serpiente también recibe una maldición es porque Satanás corrompió a esa serpiente y la utilizó como un medio para hacer algo malo, ¿sí? Si colocamos una imagen nosotros, no tengo una imagen como tal, pero digámoslo así, si ustedes van y agarran, ejemplo, coloquemos la historia de Caín y de Abel. Sí, Caín fue y asesinó a su hermano. Y después de eso, lo que hizo fue que lo ocultó en la tierra. La tierra fue impactada por el pecado de Caín, ¿sí? Al estar en contacto con la muerte, en este caso, de Abel. Si Caín fue y mató a Abel, con algún instrumento específico, ese instrumento fue impactado por el pecado de Caín. De la misma forma aquí, cuando Satanás utiliza a la serpiente, el animal, para causar este pecado y esta tentación, impacta a la serpiente, ¿sí? Quiero que noten eso, porque eso lo que nos está diciendo básicamente es que todo pecado que entra en contacto con algo más, lo contamina también a eso, ¿sí? Toda persona que está pecando, entrando en contacto con alguien más, lo contamina. Por eso somos tan afectados nosotros cuando alguien está pecando alrededor nuestro y nos afecta a nosotros, ¿sí? Es bien importante esto, por eso las familias también se destruyen todas cuando hay un pecado en alguno de los miembros de la familia, porque el pecado impacta. Es bien importante que notemos esto. Y vamos a observarlo en relación a los animales, en específico, en un par de pasajes. Por ejemplo, chequen Éxodo 21-28. Éxodo 21-28. Aquí aparece un pasaje muy similar al que tenemos en Génesis, porque en este caso es condenado un animal por el pecado de una persona, ¿sí?
Es condenada la persona también, pero nótese que también es condenado el animal. ¿Ok? Dice Éxodo 21:28. Si un buey acornea a un hombre y le causa, o a una mujer, y le causa la muerte, ciertamente el buey será apedreado y su carne no se comerá, pero el dueño del buey no será castigado. Aquí me equivoqué de pasaje, amigos. Ahorita les leo el pasaje que iba a leer. Ese está en Levítico. Ahorita lo leímos. Pero bueno, noten en este pasaje que también cuando un animal, en este caso, causa la muerte de alguien más, nótese que también es condenado por eso. A pesar de que es muy seguro, amigos, que el animal no tenía una intención de asesinato en este caso, ¿sí? O sea, el animal no tenía una conciencia para estar queriendo realizar esto. Aún así, como surge que causa esta muerte, al estar en contacto con esta acción tan pecaminosa que es la muerte de una persona hecha a la imagen de Dios, por eso mismo recibe una condenación. En este caso, se le mata al animal y no se come nada de su carne. ¿Por qué no se come nada de su carne? Noten, porque ha sido contaminado por el pecado en el cual estuvo envuelto. ¿Sí? A pesar de que no fue un pecado voluntario, aún así fue contaminado. Eso es lo que está pasando con la serpiente. La serpiente se utilizó para tentar a Eva y lograr el asesinato de toda la raza humana espiritualmente, y por eso la serpiente entonces es contaminada y recibe una condenación. ¿Sí? Y ahora el otro pasaje, el pasaje que les iba a leer hace rato, es Levítico 20. Levítico 20, 15 al versículo 16. ¿Sí? Si pueden acompañarme ahí. Levítico 20, versículo 15 al versículo 16. Y ahí lo que viene ahora sí, es un animal que está siendo utilizado por una persona para pecar. ¿Sí? Y ambos son condenados. ¿Ok? Dice el versículo 20, versículo 15, perdón, capítulo 20, versículo 15, dice, noten, si alguien tiene trato sexual con un animal, ciertamente se le dará muerte. También matarán al animal. Si alguna mujer se llega a un animal para tener trato sexual con él, matarás a la mujer y al animal. Ciertamente han de morir. Su culpa de sangre sea sobre ellos. Son pasajes fuertes, yo lo sé, pero noten ahí la idea es básicamente, aunque el animal no tenía ninguna culpa, por el hecho de que fue utilizado para propósitos inmorales, y en este caso es para propósitos de muerte de la raza humana, me refiero en Génesis, ¿sí? Por lo mismo recibe también un peso de esta condenación, ¿sí? Y en este caso la condenación, regresando ya a Génesis 3, la condenación es básicamente que el animal, la serpiente, se queda como el más bajo de todos los animales delante de Dios, ¿sí? Se queda como el más bajo de todos los animales delante de Dios. Dice el versículo 14, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales. En el momento de la caída, todos los animales fueron desterrados del Edén, pero abajo de todos ellos queda la serpiente. Está diciéndonos este pasaje. ¿Sí? Y se le da sigue la condenación. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Ok? Y ahí lo que se hace, podemos nosotros dar dos respuestas. Es ya sea que la serpiente en un momento caminaba rectamente y en este momento se le quite esa habilidad para caminar rectamente y ahora anda sobre su vientre arrastrándose. ¿Sí? O que simplemente lo que se hace es que la serpiente ya andaba sobre su vientre, ya se arrastraba, pero aquí se le está dando un nuevo significado al hecho de que la serpiente se arrastre. Básicamente lo que se está diciendo aquí es que el hecho de que se arrastre es un símbolo de qué tan bajo está la serpiente, porque está en el suelo, está cerca del polvo, está humillada más que todos los animales. ¿Sí? Eso es básicamente la idea. Entonces, lo que sucede en este pasaje es que a través de esa condenación, la serpiente queda como el animal más humillado de todos. Y esto es lo que simboliza cuando se dice esto. Cuando se dice que va a comer del polvo,
y polvo comerás todos los días de tu vida. Esta es una imagen de humillación que podemos observar nosotros, en otros pasajes. Por ejemplo, si lo leo yo en un par de pasajes, no tienen que ir a ellos, porque son dos muy distintos, pero se los leo yo. El primero es el Salmo 72, versículo 9. En el Salmo 72 se utiliza esta imagen otra vez del polvo, pero haciendo referencia a cómo es que los enemigos son humillados hasta estar en el suelo, ¿sí? Dice el versículo 9 del Salmo 72, dobléguense ante él los moradores del desierto y sus enemigos laman el polvo, ¿sí? Laman el polvo, o sea, sean humillados lo más que se puede hasta llegar al suelo, ¿sí? Y otra vez se recupera esto en Miqueas. En Miqueas 7:17 se dice, lamerán el polvo como la serpiente, como los reptiles de la tierra, saldrán temblando de sus fortalezas. Al Señor nuestro Dios vendrán llenos de miedo y temerán delante de ti. Entonces, cuando la serpiente se está colocando en el suelo, cuando Dios la está colocando para que esté comiendo del polvo, lo que está diciendo es que es el animal más humillado de todos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué creen que hizo Dios esto? Y les doy una respuesta. Dios hace esto para recordarnos qué tan grande es el pecado. Dios hace que esta serpiente, en este caso, ande en la tierra para que cada vez que nosotros observamos una serpiente, recordemos nosotros que el pecado inicial no fue ligero. En otras palabras, Dios quiere que recordemos nosotros qué tan fuerte es el pecado y coloca varios símbolos. Y de hecho vamos a estar observando nosotros en la siguiente sesión y en lo que queda de esta, que hay más símbolos que solamente la serpiente, ¿sí? Que todos nos recuerdan a nosotros que el pecado es extremadamente pesado. No tenemos que ignorar esto. Hay personas a las que le encantan las serpientes y eso está bien, ¿sí? Porque la serpiente, les digo, como tal, como animal, no tuvo la culpa. Está bien que te gusten las serpientes, pero cuando veas esa serpiente, no digas, eso fue diseñado por Dios para que viéramos qué hermoso es estar en el suelo. No, es eso, la forma en la que anda la serpiente, fue diseñada por Dios para que observemos nosotros qué tanto te humilla el pecado, qué tanto te tira y te deja en el suelo. Satanás quería ser el más alto y elevarse arriba de todos, y su pecado lo trajo hasta el suelo para que estuviera arrastrándose y comiendo del polvo. No veamos de una forma distinta nosotros el pecado, ¿ok? Y noten qué tan grande va a ser esto, amigos, que si ustedes checan el versículo 14 al final, decía que va a suceder todos los días de su vida, que la serpiente va a estar así. Esa es una profecía que se cumple en la palabra, aún en la eternidad. ¿Sí? Noten, dice, versículo 14, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y si ustedes checan pasajes que nos hablan acerca de ya el mundo en el que vivimos siendo restaurado, aún ahí la serpiente continúa en el suelo y comiendo polvo, ¿sí? Por ejemplo, chequen, si vayan, Isaías 65, sí, Isaías 65, versículo 25. Isaías 65, versículo 25. Y ahí nosotros observamos el mundo cuando ya está siendo restaurado, lo que sucede es que, por ejemplo, hay una armonía tremenda entre todos los animales, que ahorita en este momento presente, los animales atacan los unos a los otros, pero en esta profecía ya no se van a atacar, ¿sí? Entonces va a estar el universo restaurado, pero noten que hay una parte que no va a cambiar. Dice Isaías 65, versículo 25, el lobo y el cordero pastarán juntos. Qué hermoso, o sea, el lobo y el cordero ahorita no pueden pastar juntos, ¿sí? Pero en ese momento, sí. El león, como el buey, comerá paja. Y noten aquí, y para la serpiente, el polvo será su alimento. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, dice el Señor. Noten ahí, la serpiente se quedó comiendo el polvo.
¿sí? Sigue en el suelo, sigue humillada. ¿Por qué? Porque así de grande es el pecado, ¿sí? Entonces no ignoremos nosotros qué tan grande es el pecado, ¿sí? Más bien veamos que este símbolo de la serpiente caminando en el suelo es algo que nos tiene que recordar de forma constante, que el pecado impacta en la vida de las personas, ¿ok? Entonces esa es la condenación a la serpiente. Ahora la condenación a Satanás. ¿Cuál es la condenación a Satanás? Dice el versículo 15 de Génesis 3. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. ¿Ok? Ahí tenemos nosotros otra profecía más. Ahora, nosotros ahorita, gracias a que tenemos toda la palabra, podemos observar que esta profecía no está haciendo referencia nada más a una enemistad entre las serpientes y la mujer, como diciendo a las serpientes, más bien a las mujeres no les van a gustar las serpientes, que eso es bastante común, pero si somos bien honestos, también hay muchas mujeres a las cuales les agradan las serpientes, ¿ok? Entonces esa no es la profecía que se está dando aquí. Aquí la profecía que se está dando es la profecía de que va a haber una enemistad entre las personas que honran a Dios y las personas que están del lado de Satanás, ¿sí? En un pasaje que vimos hace rato, Juan capítulo 8, se observaba que hay hijos de Satanás. Así como los hay de Dios, hay hijos de Satanás. Y estas personas que son hijos de Satanás odian a los que son hijos de Dios. Todas las personas que están en el mundo, cuando conocen a cristianos que en verdad adoran a Dios, empiezan a encontrar conflictos con ellos, porque sus valores no son iguales, porque la forma en la que ellos viven su vida no es igual. Y entonces empieza a haber persecución, empieza a haber diferencia tan grande que llega incluso a causar la muerte de personas que sean creyentes. Y eso es lo que está hablando aquí. Cuando está haciendo referencia a la mujer y después dice su simiente, en este caso se está hablando acerca de todos los descendientes que van a estar adorando a Dios, ¿sí? Y cuando está hablando acerca de la serpiente y su simiente, se están hablando de todos los descendientes que van a venir de Satanás, ¿ok? Y eso lo podemos observar nosotros de forma clara en otros pasajes, como por ejemplo en Apocalipsis 12, versículo 17. Apocalipsis 12, versículo 17. Salud. Apocalipsis 12, 17 está hablándonos acerca de la persecución que va a haber hacia los creyentes, ¿sí? Y en este momento no me quiero concentrar en qué momento va a suceder, nada más quiero que noten que hay persecución hacia los creyentes y noten cómo es que se frasea, ¿sí? Dice el pasaje, entonces el dragón se enfureció contra la mujer que está representando a Israel y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y aquí el dragón, que es la serpiente, Satanás, está yendo en contra de todos ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, Dios aquí en Génesis 3 está profetizando, siempre que haya estas dos naciones cohabitando, la nación del reino de Dios y la nación del mundo, siempre que haya estas dos simientes, los hijos de Dios y los hijos de Satanás, va a haber diferencia, va a haber pelea, va a haber guerra siempre, ¿sí? Y va a ser de un lado hacia el otro. Va a ir Satanás en contra de estos hijos y va a haber del otro lado hacia Satanás. Que esa parte también es bien importante. Nosotros también estamos en esta guerra, hermanos. Aunque nosotros, en este caso, no vamos a perseguir al mundo, eso no lo vamos a realizar, ¿ok? Sí vamos a estar en una guerra, ¿ok? Y eso lo vamos a notar un poquito más adelante, pero quiero que noten eso. Ahora, la guerra no va a ser en contra de las almas, todas las personas. Va a ser más bien a favor de ellas, pero al ir en contra de su pecado, ¿ok? Entonces es bien importante. Vamos a ir a favor de las personas, queremos que sean salvadas las personas de este mundo, pero para eso tenemos que ir en contra de su pecado. No puede haber amistad con ellos,
tiene que ver enemistad en este caso, ¿sí? Pues quiero que noten eso. Y noten, versículo 15, Génesis 3:15, que luego lo que hace pasa de una forma que podría parecer extraña, de plural a singular. ¿Okay? Se los voy a hacer notar. Noten, voy a poner enemistad entre tú y la mujer, tu simiente y su simiente. Está hablando de sus descendientes, pero noten que luego los descendientes se convierten en uno solo y nada más de la mujer. ¿Sí? Él, haciendo referencia a la simiente de la mujer, él, una persona, te herirá en la cabeza, serpiente, y tú lo herirás, perdón, en el talón. Entonces noten que ahí, de una forma bastante extraña, pasó a una sola persona que va a ir en contra de la serpiente. Una persona, un hombre que va a ir en contra de la serpiente. ¿Y quién está haciendo referencia a esto? Está haciendo referencia, por supuesto, a Jesucristo. Está haciendo referencia a Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay una palabra ahí singular masculina que está haciendo referencia a un descendiente de la mujer que va a ir en contra de la serpiente. Entonces nos está hablando acerca de una persona en específico. Esa persona se revela después, es Jesucristo. Jesucristo va en contra de la serpiente y la hiere en la cabeza, que es una herida mortal. Cuando hieres a alguien en la cabeza, esa persona ya no puede realizar nada. ¿Sí? De hecho, tendremos que notar nosotros qué tan débiles somos, porque una simple herida en la cabeza, ni siquiera intencionada, una caída, puede literalmente terminar en nuestra muerte. Tenemos que tener mucho cuidado. En este caso, esta persona, Satanás, está siendo herido en la cabeza. Pero también noten que hay algo que sucede, que también hiere Satanás. Satanás hiere el talón de Jesucristo, ¿sí? Entonces también hay una herida ahí, que no es una herida mortal, pero también hay una herida que está pasando para el Señor Jesucristo, ¿ok? Entonces esa es la idea que está transmitiéndose aquí. Esto es lo que en la historia de la iglesia se ha conocido como el protoevangelio. Proto significa primero, evangelio significa buena noticia, ¿sí? Entonces, cuando está diciendo eso es la primera vez que se dio la buena noticia del evangelio, ¿sí? La primera vez que se dio la buena noticia del evangelio, de que Jesucristo iba a tirar a la serpiente, ¿ok? Ahora, antes de que nos movamos y ya les explique, digo, yo sé que ya saben ustedes esto, pero más bien les recuerde cómo es que sucede esta victoria de Jesucristo, quiero que notemos algo. Aquí podremos tener nosotros una tentación bastante mala, que se ha visto en la historia de la iglesia, que es la de pensar que este versículo no está haciendo referencia a Jesucristo. ¿Por qué? Podríamos decir, porque no hay ninguna forma en la cual este autor de este libro, Moisés, pueda saber qué es lo que va a suceder. No hay ninguna forma en la cual esta persona sepa lo que iba a suceder miles de años después con Jesucristo en la cruz, ¿sí? Más bien lo que está pasando, podríamos decir nosotros, es que está diciendo una profecía acerca de la enemistad entre la mujer y la serpiente en general, ¿sí? Y los cristianos fueron y la forzaron para decir que está haciendo referencia a Jesucristo, ¿ok? Y esto se lo pueden encontrar ustedes. Entonces, por eso es lo que lo quiero hablar. Este movimiento se ha conocido como criticismo bíblico. Criticismo bíblico. Y básicamente es la referencia a que esta palabra no es la palabra de Dios. Que esto fue escrito por diferentes autores humanos, que no hay ninguna unión en esto. Y que básicamente lo que sucedió es que el siguiente autor estuvo escribiendo e intentando hacer que quedara de acuerdo a lo que él creía, ¿sí? Entonces, esto sería un error terrible. Más bien lo que tenemos que hacer nosotros es maravillarnos tremendamente porque se nota claramente en este pasaje con el resto de la escritura que hay una armonía, que hay una unión increíble, que el autor ciertamente es Dios, que estuvo a cargo, porque Dios estaba consciente de lo que iba a suceder después. Y por eso él fue colocando estas evidencias desde el primer momento.
y luego fue revelándolo progresivamente conforme iba avanzando la historia, ¿sí? Y esto se nota para toda la palabra. Porque, por ejemplo, después, si ustedes checan, hay otras menciones donde se hace referencia a esta simiente. Por ejemplo, en Gálatas 3, versículo 16, Gálatas 3:16, en este pasaje se hace referencia a las promesas que Dios hizo a Abraham. Y dijo básicamente que de la descendencia de Abraham iba a surgir un Salvador. ¿Sí? En Gálatas 3:16. Pero lo tan interesante de este versículo es que lo que hace Pablo es que dice que esta descendencia de Abraham es la simiente de la mujer, porque utiliza esta palabra simiente en vez de descendencia, ¿sí? Entonces, cuando dice en nuestro pasaje, yo lo estoy leyendo en la Biblia de las Américas, ahí aparece como descendencia, pero es la palabra que hace referencia a simiente, ¿sí? Dice, noten, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia, es la palabra que hace referencia a simiente. No dice a las descendencias, plural, como refiriéndose a muchas descendencias, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, a Cristo. Entonces Pablo está diciendo, cuando se hace referencia a una simiente, está haciendo referencia a Cristo. Cuando se hace referencia a la simiente de Génesis 3, está haciendo referencia a Jesucristo, en donde se cumple la promesa de Dios de ir en contra de Satanás. Y por eso cuando Jesucristo va y termina en la cruz muriendo, él dice, ha sido terminado. ¿Sí? Y por eso ahora sí, vámonos a Romanos 16:20. Romanos 16:20. Por eso dice en este pasaje que cuando se vaya a aplastar la cabeza de Satanás, ya está muy cerca. ¿Sí? El que se aplaste la cabeza de Satanás ya está muy cerca. Chequen. Romanos 16, versículo 20. ¿Okay? Dice, terminando la epístola a los romanos, dice, el Dios de paz aplastará pronto a Satanás. ¿A qué versículo está haciendo referencia a esto? A Génesis 3, versículo 15. ¿Sí? Cuando se dijo que la simiente va a herir la cabeza de la serpiente. ¿Sí? Y aquí está diciendo, aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. Y ahí quiero que noten una partecita de este versículo. Ya sé que esto no es el de Génesis, pero me pareció muy interesante esto. Y creo que vale la pena decirlo. Noten que dice, aplastará la cabeza de Satanás debajo de los pies de ustedes, de los creyentes. De tus pies, de mis pies, de los pies de la iglesia de Roma, de los pies de Pablo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la forma en la que Dios está aplastando esta cabeza de Satanás el día de hoy es por gente que está predicando el evangelio, que está yendo como nosotros y hablándolo con sus familias, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, ¿sí? Porque a través de eso, gente está siendo salvada. Y entre más llegan personas, más se completa el número de los elegidos, y en ese momento en el cual se complete, va a terminar y va a llegar el juicio, ¿sí? Y habrá sido aplastada entonces la cabeza de Satanás. Por eso es bien importante que notemos esto. Jesucristo aplasta, hiere la cabeza de Satanás y lo hace a través de ti y a través de mí, ¿sí? Él comenzó la obra en la cruz. Ese fue el inicio de la obra de herir su cabeza. Y ahora la sigue realizando a través de su iglesia, que está comunicando el evangelio. Por eso tenemos que ver también nosotros que tenemos esta tarea que tenemos que realizar. En este caso, ser nosotros las bocas de Jesucristo, que están hablando para poder aplastar esta cabeza. Tenemos que ser los pies de Jesucristo, que están aplastando la cabeza de Satanás. ¿Sí? Y entonces, lo que hace Jesucristo, noten, de acuerdo a la profecía de Génesis 3, es que para vencer a la serpiente, él va a tener que ser herido en el talón. ¿Sí? Se había comentado que no era una herida mortal, pero sí es una herida grande. ¿Sí? En este caso, cuando hace referencia a ser herido,
¿A qué está haciendo referencia? A lo que está haciendo referencia es a la muerte de Jesucristo en la cruz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se nos dice la palabra, cuando Jesucristo fue y murió en esa cruz, lo que sucedió fue que el que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, él recibió la condenación por el pecado. ¿Sí? Se nos dice también en la palabra, en este caso hablando del Hijo, se dice, se envió al Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Condenó al pecado en la carne. ¿Sí? Y se dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que cuelga de un madero. Entonces noten, esa muerte de Jesucristo, esa herida, fue una herida extremadamente grande. Y a través de esa herida es que llega el triunfo. En este caso, el aplastar la cabeza de Satanás o el herir su cabeza no se consigue al estar atacando. Se consiguió al Cristo estar muriendo por los pecados de cada una de las personas. Y esto es extremadamente grande para ti y para mí. Si este es el mensaje que Dios estaba dando a los primeros hombres, Adán y Eva, ¿sí? Este es el mensaje que tenemos que seguir dando nosotros el día de hoy, hermanos, a todas las personas que están, que conocemos, ¿sí? Tenemos que darles el evangelio, que es Cristo Jesús vino al mundo y murió por los pecados y con eso consiguió la victoria, ¿sí? Nosotros tenemos que decir exactamente eso. Satanás es derrotado a través de la herida de Jesucristo. Entonces, cree en Jesucristo, arrepiente de tus pecados, llega a conocer a Dios. ¿Sí? Es lo que tenemos que estar diciendo nosotros, hermanos. Vamos a terminar aquí. Yo creo que mejor dejo lo de la mujer y la condenación que recibe para la próxima semana. Lo iba a agregar, pero yo creo que está mejor así, hermanos, para que nos quedemos con este punto en específico. O sea, que sí veamos, el evangelio fue trazado desde el primer momento en el que se dio la caída. Noten, recuperando lo que les dije al inicio, se dio la condenación a la serpiente e inmediatamente se dio una gracia a cada uno de nosotros, en este caso, ¿sí? Se da la condenación de la serpiente y con eso está unido la gracia de que hay una forma de tener salvación en Jesucristo, ¿sí? Entonces tenemos que recordar nosotros eso, tenemos que transmitírselo a todas las demás personas porque este es el mejor mensaje que podemos dar, hermanos. Y eso quiero que quede bien, bien cimentado en nosotros. Entonces vamos a terminar aquí y vamos a orar por que estos conocimientos en verdad lleguen a nuestros corazones. ¿Ok? Vamos a orar. ¿Me acompañan? Padre, gracias porque tú nos muestras a través de estos versículos que en verdad nunca se escapó esta condenación, esta maldición de tus manos, sino que desde el primer momento tú ya tenías la respuesta, que tú ibas a enviar a tu Hijo Jesucristo para que Él hiriera la cabeza de Satanás a través de su muerte en la cruz. Por favor, ayúdanos a que veamos nosotros qué tan importante es conservar este mensaje, que no nos rindamos nosotros ante las tentaciones de decir que no existe Satanás, las tentaciones de decir que tú no enviaste en verdad a tu Hijo y era un simple humano. Padre, que en verdad veamos nosotros más bien que tú estás en el control de toda la historia de la humanidad, que podamos nosotros observar que Jesucristo estaba cumpliendo esta profecía y que eso nos muestra la hermosura de tu sabiduría, Padre, que podamos confiar en toda tu palabra, porque este es un testimonio de lo grande que es, y que podamos confiar en Jesucristo para que Él sea la forma en la que tenemos vida, que no sea a través de nuestras acciones, que no busquemos nosotros una respuesta en alguna área de nuestra vida que creamos que está yendo bien, como una relación o un trabajo, Padre, sino más bien que dependamos completamente de la vida que provee tu Hijo Jesucristo, que en verdad Él sea nuestra esperanza y nos ayude en todo momento para que sepamos que vamos a tener una vida eterna contigo. Padre, te damos las gracias porque a pesar de que Satanás ha impactado en este mundo, su marca se borra de forma completa a través del actuar
de tu Hijo Jesucristo. Que podamos nosotros observar que Él estaba condenado desde el inicio, que a pesar de que ahorita está libre, Él sigue debajo del pie del Señor Jesucristo. Que podamos ver que no tiene una libertad que nosotros podamos, con la que nosotros podríamos tener miedo, sino más bien, Padre, que veamos que todo está en tu control y en tu mano. Te damos las gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.